Hola amigos, estamos de regreso con un nuevo vídeo y con un nuevo Top 10. Este ranking está compuesto por lo que yo considero son los mejores juegos con la narrativa convencional, porque luego considero que hay juegos con una narrativa más ambigua o más oculta. Tal vez igual de buena con los juegos de esta lista o incluso podría ser que más, que también merecen una mención pero su narrativa no es fácil de entender o de interpretar. En cualquier caso, estos juegos merecen su propio Top 10, así que más adelante les dedicaré su propio vídeo. Cabe señalar que este top es de criterio puramente personal mío, y que obviamente cada uno tendrá su propio ranking. Así pues, vamos a empezar con esos juegos que considero tienen una mejor narrativa convencional. Metal Gear Solid. Curiosamente, el título número 10 de este ranking entra de lleno en el top por poseer una de las mejores narraciones convencionales del sector de los videojuegos, y sin embargo, muy posiblemente su segunda entrega también se haya ganado un puesto en el vídeo que he de preparar del top 10 de la narración ambigua. Ya se verá en su momento los motivos. En cualquier caso, la primera entrega de Metal Gear Solid se merece estar en este top por varios motivos. En primer lugar, el juego fue publicado en una época donde la narración no estaba muy desarrollada por las limitaciones de la época, y con este juego Kojima consiguió escribir no solo una historia interesante, sino saber utilizar las limitadas posibilidades de un hardware como era el de PlayStation y escribir unos grandísimos personajes, empezando por el propio Solid Snake, sus compañeros y por supuesto los villanos. Claramente, al estar limitado precisamente por el hardware, debía utilizar un sistema como era el del codec, y una serie de planos secuenciales para los momentos más relevantes. Este juego se merece estar en este top por estos motivos y por saber darle un trasfondo a los enemigos, en una época donde raramente veamos tramas tan bien guionizadas. Un grande en narración dentro del sector de los videojuegos y uno de los juegos más recordados de la historia viva del videojuego. Saga de Half-Life. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que un shooter en primera persona consiga colarse en un top personal de juegos con mejor narración convencional? El hecho de que este título se encuentre aquí responde a la propia evolución del género. Half-Life Saga posee lo que yo considero la mejor narración en un juego en primera persona, y su primera entrega supuso para el género FPS el siguiente paso evolutivo dentro de los juegos en primera persona. Hasta entonces, los FPS estaban compuestos por juegos de acción pura y dura, donde la historia tenía poco peso y era bastante irrelevante. Fue gracias al primer Half-Life que los estudios aprendieron a contar historias desde la perspectiva en primera persona. Por un lado, su protagonista, Gordon Freeman, era un tipo que no se comunicaba con palabras, y así se daba por hecho de que éramos nosotros, los jugadores, los que protagonizábamos el papel principal. Además, el guión estaba muy bien escrito para tratarse de un juego donde la acción transcurría desde tan cerca, y tanto los planos como las secuencias tenían una gran importancia y dependía de nosotros estar mirando. A esto hay que sumarle las siguientes entregas, que fueron evolucionando en la propia narrativa y complejidad, así que es por ello que se cuela de lleno en este top de narración convencional, por su importancia histórica, por saber asentar las bases de un género y por ser un juego tan importante para la historia de los videojuegos. BioShock. Si Half-Life asentó las bases del género shooter FPS, BioShock llevaba todo ese concepto a la máxima expresión. BioShock supuso una ráfaga de aire fresco en la industria del videojuego y confirmó una idea, la de que el riesgo creativo podía conllevar el éxito económico. Tras su lanzamiento, muchos otros estudios supieron adaptar las propuestas de Irrational a sus propias obras y crear un estilo BioShock que hemos podido experimentar en un buen número de videojuegos. Quiero señalar que este título a poco se ha quedado de emigrar al top de juegos con narración ambigua, porque era una de las primeras veces que la historia estaba contada a través de los escenarios, donde podíamos ver muchas de las cosas que habían sucedido a través del diseño de niveles. Pero no, he decidido que debía estar aquí, porque de un modo u otro la historia presente se nos contaba a través de la acción en primera persona. BioShock fue ese juego que supo adaptar del todo la narración del género FPS, y está en este top no solo por contar una gran historia y narración, también por su importancia en el propio género. Life is Strange.
Life is Strange es una aventura gráfica episódica que reluce por su magnífica narración. La evolución del género llevó a Dontnod a desarrollar una aventura gráfica poco convencional que se asentaba sobre las bases de otros títulos del género, siendo más interactiva gracias a las capacidades de Max. Sea como fuere, este título va sobre todo sobre sus personajes, la mayoría muy bien escritos, así como por las diferentes maneras de llevar la trama y las decisiones que tomamos, que nos llevarán a ver varios desenlaces. Además, el título toca temas delicados de nuestra sociedad y sabe plasmar muy bien las inquietudes de los jóvenes, sus inseguridades y sus problemas. Podría decir que para mí es uno de los juegos más humanos que he jugado y seguramente no me equivocaría, y es por todo esto que creo se merece estar en este top. Red Dead Redemption 2. Rockstar no es precisamente nueva en esto de dar un peso considerable al guión de sus juegos, pero Red Dead Redemption 2 es la culminación definitiva de todos esos años de experiencia. Arthur Morgan probablemente sea el personaje masculino mejor escrito de un AAA, y sus inolvidables compañeros de banda no se queden atrás, precisamente. Al igual que otros juegos de esta lista, Red Dead Redemption 2 abarca un amplio rango de emociones y las clava todas. Toca temas con una sensibilidad que muchos ya creíamos perdida en esta clase de superproducciones. Pero no hay que olvidar el que es otro de sus mayores méritos, hacer creíble un mundo abierto histórico gracias a su escritura. Cualquier NPC tiene más personalidad en 2 o 3 frases que algunos personajes principales de otros juegos, y es por ello que se merece estar en este top. God of War de 2018. La franquicia basada en la mitología griega y nórdica protagonizada por Kratos alcanzó su cúspide en el año 2018, presentando una gran entrega que consiguió ganar el premio a Mejor Juego del Año. Gran parte del motivo de su éxito fue la inesperada evolución de Kratos, un personaje que hasta aquel momento se había plasmado bastante plano, un dios de la guerra sediento de sangre cuyo único propósito en todas sus entregas era matar a otros dioses de la forma más violenta posible. En el título de 2018, en cambio, vemos a un Kratos que ha envejecido y madurado. La máquina de matar tiene que enfrentarse por primera vez al reto de ser una figura paterna, criar, educar y dar ejemplo a su hijo Atreus. Este cambio en el personaje permite desarrollar una profundidad del mismo, que hasta el momento ocultaba tras los litros y litros de sangre de sus enemigos. Salen a la luz sus inseguridades, remordimientos y preocupaciones. Todo esto se suma a un universo muy cuidado estéticamente, un planteamiento en plano secuencial a lo largo de todas las horas de juego y una jugabilidad trepidante, dando lugar a uno de los títulos imprescindibles de la generación. Además, los personajes secundarios cuentan con un buen guión y una personalidad muy marcada, sin duda una de las mejores narraciones convencionales del mercado, y más tratándose de un AAA de estas características. The Witcher 3. Si adaptas una famosa y longeva serie literaria al videojuego, qué menos que heredar la calidad de escritura del material original. The Witcher 3 es la culminación de una trilogía de juegos en todos los aspectos posibles, y también ha supuesto una notable mejoría en cómo está escrito. Y es que si por algo se le ha elogiado es por ser uno de esos raros títulos en los que las misiones secundarias presentan tramas que de verdad importan. Cuidadas, extensas y únicas, aportan muchísima vida al mundo, consiguiendo evitar con éxito la artificialidad característica de los juegos de mundo abierto. Si sabes escribirla bien, una misión secundaria puede ser mucho más que un simple "he perdido esto y necesito que me lo encuentres", y a The Witcher 3 se le da de fábula. Por supuesto, la historia principal no se queda atrás y los personajes están escritos con una maestría envidiable, y es por todos estos motivos que considero que The Witcher 3 contiene una de las mejores narraciones convencionales que he visto jamás. Cyberpunk 2077. Y llegamos a uno de los juegos más polémicos del ranking. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Cyberpunk 2077 se encuentra aquí por su narración, y nada más.
Ya os adelanto que de aquí unos meses realizaré un análisis a este título, una vez se pueda jugar en condiciones, para hablar de todos sus apartados. Ya en su momento le hice un análisis en el día de su lanzamiento y ya entonces manifesté muchas cosas. Pero Cyberpunk 2077 merece un nuevo análisis, con la perspectiva del tiempo, y eso me ayudará a valorar el juego en su justa medida. Una vez aclarado este punto, vamos a hablar de la narrativa de Cyberpunk 2077. Tal y como ocurre con The Witcher 3, Cyberpunk 2077 cuenta con una de las mejores narraciones convencionales con las que yo me he encontrado. Todos sus personajes están escritos de una forma magistral, incluso el protagonista que nosotros manejamos, V. Cyberpunk 2077 además cuenta con un universo ultra rico, al ser heredado principalmente del juego de rol de mesa de Cyberpunk 2020. El juego transcurre 50 años después de dicho juego y ha sabido adaptar esos 50 años de nueva historia a la ciudad de Night City. Así pues, no estamos solamente ante uno de los universos de fuera del sector de los videojuegos mejor plasmados en el sector, sino que CD Projekt Red ha sabido explicarnos la historia de dos personajes al unísono, primeramente enfrentados y finalmente en comunión con un propósito común. Todos los personajes de importancia de este juego están escritos de forma exquisita, es difícil no coger cariño a sus personajes, a la mayoría de ellos, los cuales contienen un trasfondo asombroso. Cyberpunk 2077 se merece no solo entrar en mi top personal de mejores narraciones convencionales, sino llevarse el bronce en este ranking. Trilogía de Mass Effect. La trilogía de Mass Effect entra de lleno en el ranking como un solo juego, puesto que su historia está completamente conectada entre entregas. Con esta saga, BioWare se ganó el derecho a ser mencionada en este top y además de ostentar un puesto bastante alto, puesto que no solo estamos hablando de un muy buen guión, sino que cuenta con decenas de personajes y con arcos argumentales increíbles para todos ellos, además de miles de historias que componen el lore del universo Mass Effect, y que implican a todas las razas que conviven en la galaxia. Pocas veces se había visto un guión tan elaborado para todo lo que rodea un juego, empezando por el propio protagonista, que además podemos ir moldeando con el pasar de las horas y con las decisiones que tomamos, y acabando por todos esos compañeros que nos acompañan a lo largo de los 3 juegos, y que cuentan con sus propias tramas argumentales, que irán abriéndose cual abanico, tocando a su vez otras historias hasta llegar a una conclusión en la última entrega. Mass Effect es un ejemplo a seguir en cuanto a guiones convencionales, y su gran universo incluso ha dado para desarrollar unas cuantas novelas. Eso dice mucho del trabajo de BioWare en este campo, así pues la saga Mass Effect se alza con el plata en este ranking. The Last of Us parte 1 y 2. ¿Qué decir de uno de los juegos más amados y polémicos de la última década? The Last of Us y su segunda entrega entran en forma de tándem en este ranking, porque sería extraño contemplar los dos juegos por separado ya que sus historias están completamente conectadas una con la otra, y forman un arco argumental complementario. Ambos juegos contienen lo que es para mí uno de los mejores guiones jamás escritos para el medio de los videojuegos. A lo largo de la aventura nos ponemos en los zapatos de sus protagonistas y vemos cómo estos van evolucionando y cambiando al ritmo de los acontecimientos. Para mí, la obra magna de Naughty Dog consigue conectar con el jugador hasta un punto que llegamos a sufrir por sus personajes, y es capaz de hacernos sentir una serie de emociones hasta el punto que podemos amar u odiar a los personajes como si fueran reales. Incluso por momentos, en lo personal, he llegado a concluir que los actos de sus protagonistas son los más humanos que he visto jamás. Seres egoístas que toman decisiones muy personales, y eso, The Last of Us sabe transmitirlo muy bien. Es uno de los pocos juegos que sabe crear relaciones en tiempo real, que sabe medir cada acontecimiento para que éste sepa alcanzar a los personajes y al espectador por igual, a lo que hay que sumarle un universo muy bien escrito, capaz de hacernos entrar de lleno en él. Es por eso que para mí The Last of Us y su segunda entrega se merecen hacerse con el oro en este ranking de juegos con narración convencional. Y hasta aquí llegamos con este top 10 de juegos con narración convencional. Yo soy Avatar, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Hasta pronto.
Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could better